Bienvenidos al programa San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Ahora visitamos la hacienda El Tequesquite, que está situada al norte de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, justo en el límite con el municipio de Encarnación de Díaz, y es un lugar que tiene una historia de más de 400 años, llegando a ser en aquel tiempo una de las haciendas más importantes de la región. Tan importante era su ubicación que llegó a ser cuartel militar durante 2 ocasiones, una vez en la Revolución Mexicana y otra en la Guerra Cristera. Se destaca en la hacienda El Tequesquite las ruinas de una presa que data de 1580 y que en su momento fue un embalse importante de agua indispensable para la producción de alimentos, sobre todo trigo, para los migrantes españoles. En la hacienda El Tequesquite, actualmente además de maíz, se producen varios tipos de frutas y verduras, como nueces, brócoli, chiles poblano y jalapeño, lechugas, jitomates, calabacitas y frijol. También cuenta con una plantación de un bosque de eucaliptos, que ha sido reconocida como una de las más exitosas en el estado. Para ubicar la hacienda dentro del municipio, debes saber que El Tequesquite se encuentra a 22 kilómetros de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, y para llegar en auto se realiza un viaje de unos 25 minutos. Para llegar ahí hay que salir por la carretera a Lagos de Moreno, recorre 5 kilómetros, y en donde está el entronque para San Sebastián, tomamos la lateral para dar vuelta a la izquierda. Sobre la carretera JAL 212 se recorren 17 kilómetros y a borde de la carretera se encuentra la salida a la izquierda hacia El Tequesquite. Te invitamos a conocer más sobre la hacienda El Tequesquite. ¡Acompáñanos! Hola, muy buen día. Bienvenidos una vez más a su programa San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Y hoy la verdad estamos muy contentos, muy honrados, porque nos recibieron aquí en un lugar dentro del municipio de San Juan de los Lagos que usted no va a creer que exista aquí en esta ciudad o en este municipio. Es una hacienda que es una de las más antiguas de la región. Es la hacienda El Tequesquite y tiene una historia de más de 400 años. Y la verdad ahorita vamos a conocer, va usted a darse cuenta de lo bonito que es este lugar, de las historias que hay aquí, y no se va a aburrir, va a ver que va a ser un programa en el cual usted se va a entretener, se va a divertir y sobre todo va a conocer. Como siempre, pues le doy la bienvenida a las personalidades que nos acompañan en esta ocasión y le doy la bienvenida como siempre al alcalde Jesús Medina. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, don Ricardo? Ingeniero, aquí estamos con el gusto de saludarlos, muy emocionado. He escuchado mucho del Tequesquite, pero nada como estar en el lugar. Yo creo que ahora vamos a aprender muchísimo más y a disfrutar también el estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. También le damos la bienvenida al ingeniero Luis Antonio de Alba, que como cada 8 días nos acompaña en San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me siento emocionado porque estoy en la tierra de mis antepasados. Ustedes ya lo verán más adelantito dentro del programa, porque tengo esa doble satisfacción. Entonces, pues vamos siguiendo adelante. Muy bien, y también le doy la bienvenida a nuestro anfitrión, a don Ricardo de Alba Ruesga. Él es dueño aquí de la hacienda El Tequesquite y le agradecemos mucho que nos reciba en su casa en esta ocasión. Muchas gracias, bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes, bienvenidos todos, espero que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a platicar, a entrar en materia, y estamos aquí en un lugar, ya lo decía yo en la introducción, con mucha historia, más de 400 años de historia. Sabemos que la hacienda del Tequesquite fue de las primeras que se crearon después de la conquista, y me gustaría empezar por ahí.
de lo que ustedes conocen, don Ricardo, de lo que usted ha sabido aquí de historia del lugar, ¿desde cuándo hay gente ya viviendo aquí como hacienda el Tequesquite? Bueno, por las pláticas de gente que me antecedieron, de propietarios de este lugar, que se han venido pues pasando de personas a personas, tiene, de lo último que yo supe es que en 2 ocasiones ha sido aquí cuartel del ejército. En la revolución, en el tiempo de la revolución, se convirtió en cuartel. Aquí estuvieron bastante tiempo fungiendo como cuartel del ejército, y después en la guerra de la Cristiada volvió a ser aquí cuartel. En la parte de dentro de la finca se aprecia en donde tenían pues sus lugares, sus torretas para disparar, y ya para despedirse, cuando se resolvió la situación de la Cristiada, tumbaron techos, incendiaron el casco de la hacienda, en fin, el templo medio lo destruyeron. Se cuenta con una capillita aquí propia de la hacienda, y pues de lo que hay así sobresaliente de antiguo, pues ese es una cosa para lo que sirvió parte cuando menos la casa de la hacienda. El casco de la hacienda, que le dicen. El casco de la hacienda. Sí, nos platicaba antes de entrar al aire de la parte que era la entrada de la hacienda. No es la que es actualmente acá por la carretera, sino que antes la entrada era por otro lugar. Vamos a estar viendo imágenes ahorita en lo que estamos platicando, que nos platicara un poquito de esa almena que hay ahí. Obviamente pues ya está cambiado de cómo era original, pero me interesa mucho esa historia de cómo era que la gente llegaba por este otro lado a la hacienda. Bueno, en realidad no es otro lado, sino era el lugar por donde el lugar estaba original. el camino principal, que producto de las minas tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí, pues por ahí era donde se comunicaban a Guadalajara, y el camino real que pasaba aquí por un costado de lo que es el casco de la hacienda, pues tiene ahí un lugar con rejas y todo para que los que venían a tratar algún asunto con el dueño o encargado de la finca o de la hacienda, pues se anunciaba, de ahí venían y le avisaban, pues ahí está fulano de tal que quiere venir a hablar con usted, y ya si era positivo, si los quería recibir, hay un portón ahí enorme de mezquite en donde se abría y podía pasar ya a platicar acá, a tratar los asuntos que vinieran. De lo contrario, pues se seguía rumbo a San Juan de los Lagos, y que también allí en San Juan hay la salida marcada ahí, que era Camino Real, ¿verdad? Y donde transitaban con muchas, se puede decir que era la vía de comunicación que se usaba. De hecho, la almena esa es muy parecida, no igual, pero parecida a la que hay ahí en el puente histórico muy parecida, entonces habla de que era el mismo camino, ¿verdad? Sí, no, prácticamente si te llevas las fotografías de esta y ves aquellas, pues son gemelas, ¿verdad? Y son muy parecidas, y se podría decir que hasta de las mismas dimensiones. Me gustaría también que el ingeniero nos platicara un poquito, veo que trae literatura del Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, y sobre todo lo que decía yo al principio, la historia aquí del lugar. Nos decía don Ricardo que es más de 400 años de historia. No sé qué es lo que trae. Sí, me traje esta investigación que se publicó en esta revista del Círculo Entre Amigos, pero es un reporte del cronista de Encarnación de Díaz, del arquitecto Rodolfo Hernández Chávez, y es interesante porque pues habla de este lugar que nos interesa a muchos, sobre todo a nosotros que llevamos el apellido de Alba, y a los que llevan el apellido Martín. Resulta que su investigación está sobre San Sebastián del Álamo,
que es una población, un poblado que está aquí a 4 kilómetros. Él platica que hay una leyenda, pero antes debo decir que San Sebastián, el pobladito de aquel entonces, estaba integrado a los terrenos del dueño de esta hacienda, que fue, donde quiera aparece, señor presidente, este señor de Arrona, parece que era el terrateniente mayor de aquellos tiempos. Bien, pero nos vamos, ¿qué es lo que investigó sobre los Martín del Campo? Hay muchos Martín en San Sebastián, y empieza su investigación diciendo que hay una leyenda. Se dice que un niño apareció ante las puertas del templo ya en Lagos de Moreno, y lo recoge en el sacristán y se lo lleva al señor cura, y venía ese niño con una cartita diciendo quién era y con unas monedas de oro para que lo llevaran, que lo mantuvieran. Es un secreto, pero ese tipo de leyenda la aplicaron aquí en San Sebastián, y dicen que encontraron a ese niño en el campo, que ya cuando lo llevaron a Lagos, no, aquí nació, se lo encontraron por ahí en un terreno y le pusieron Martín. Eso era Martín del Campo, ahí nació ese apellido. Bien, ese es en cuanto a esa leyenda, que está muy ligada a esta zona. Ahora, ¿dónde está enclavada el Tequesquite? Está enclavado en una confluencia de 3 municipios. Es Teocaltiche, Encarnación y San Juan de los Lagos. Por eso hay una influencia de esos 3 municipios. Pero debemos recordar que si hablamos de 1600, pues no existían como tales. Eran demarcaciones, y la administración pública era en Lagos de Moreno, era el centro, posiblemente acá para el este, pero para el poniente era Teocaltiche. Entonces era diferente. Pero a ver, me gustaría comentar esto otro que es interesante. Y hablamos de Jerónimo de Arrona. Bueno, pues Jerónimo de Arrona tenía un montonón de tierra. Si venimos de acá de la Estancia Vieja y del Tecolote, y desde por allá aparece, ¿cuántos kilómetros? Más de 40 kilómetros. Tenía un terregal este cuate. Bueno, hay otro personaje que es importante en esta región. Primero Jerónimo, que es posible en 1563, poquito después de la guerra del Mistón. Yo apenas me acuerdo, yo estaba chiquillo cuando es, pero bueno, 1563. Pero aparece luego don Lázaro Martín del Campo, que yo creo que es el personaje que más interesa aquí a esta zona no nomás del Tequesquite, de Lázaro. Miren, para tener una idea, tenía mucho terreno, pero nada más lo que era San Sebastián, Tequesquite y alrededores. Tenía este señor 8 sitios de ganado mayor. ¿Se acuerdan que en el programa de Laito dijimos cuánto era un sitio de ganado mayor? Ahorita hacemos la conversión, pero tenía 8 sitios de ganado mayor. Luego tenía 9 sitios de ganado menor. Pero luego el pobrecito, pues por ahí conseguía, con matrimonios y con compras, se compró 90 caballerías de tierra. De los sitios de ganado mayor tenía 10.040 hectáreas, tenía 3.843 con las caballerías y tenía 7.020 hectáreas con los sitios de ganado menor, que suman 24.903 hectáreas. Si una hacienda son 8.778 hectáreas, de 3 hectáreas, esta sí que era 3 veces, esta sí era una hacienda, en el sentido de las dimensiones de un terreno. En otros lugares que hemos visitado, pues que no alcanzaban esa superficie. Y por aquí comenta eso, dice: resulta cómo llegó a los de Alba. Bueno, pasan los 2 señores grandes, Jerónimo y Lázaro, que eran casi contemporáneos, porque no se les olvide, que no lo habíamos mencionado antes, pues si lo mencioné, pues no me acuerdo, que Jerónimo fue testigo del milagro de la cirquerita, de la resucitación del primer milagro. Entonces era un hombre tan importante, que le tenía confianza el señor cura de Jalzoitlán en ese tiempo, de dejarlo que él cuidara las limosnas. Dice, pues tiene tanto dinero, aunque sea lo clave, ¿verdad? Entonces había esa confianza en don Jerónimo de Arrona. Pero luego don Lázaro era dueño de aquí, por lo Martín del Campo,
Y empezaron ahí los casamientos, las pasiones entre familia, y nos vamos a llegar hasta ya el siglo XVII, para 1695, 1700, cuando don Ildefonso Martín del Campo, nieto de Lázaro, hereda este terreno y es dueño de jacales, de lo que conocemos, de la haciendita y todo eso. Era de este señor. Pero luego ya aparece uno que llevaba mi apellido, que era gente buena, somos gente muy buena, y se casa con una hija de don Ildefonso Martín del Campo, con Catarina Martín del Campo. Y eso aparece en un libro que escribió un pariente de nosotros, que se llama Una sección de los Alba. Y eso ya aparece de 1700 para acá. Y ahí es donde entroncan ya los de Alba. Y aquí hace un pie de cita el autor y dice: el tequesquite lo heredó don Ildefonso a su hija, doña Catarina Martín del Campo y Romo de Vivar, quien contrajo matrimonio con don Manuel de Alba, dando origen a la numerosa familia de Alba procedente del tequesquite. Entonces vamos sentando prácticamente el origen de los de Alba y del tequesquite y de lo que ya conocemos de 1700 en adelante. Ya que los de Alba llegaron aquí. Así es. Y en este mismo lugar donde estamos ahorita sentados aquí platicando. En este lugar. Y si se fijan, a lo mejor ya brincando un poquito de tema dentro de esto, aquí hay varias épocas de construcción. Lo más antiguo de este rancho es en esta sección, porque ya está dividido en dos. En las tomas que tú hagas vas a ver que está dividido: tequesquite de arriba y tequesquite de abajo, como los carrizos. Yo no sé si haya tequesquites, pero es tequesquite de arriba y tequesquite de abajo. Pero eso lo hemos visto en casi todos los ranchos, ¿no? Sí. Que en el ladito también nos decían lo mismo, que conforme van creciendo o van pasando el tiempo, crecen las familias, las herencias, y bueno, se van dividiendo los ranchos. De haber sido en este caso 24,000 hectáreas, bueno, cada vez va siendo menor la dimensión pues de lo que era la hacienda. Sí, me gustaría, para ir, no sé, alcalde, ¿cómo ve la situación aquí de la historia? No, pues yo a lo mejor plantear un poquito lo que ha sido mi apreciación pues de ver la capilla, y le comentaba ahorita a don Ricardo que no había visto ese tipo de terminación en ninguna otra capilla de por aquí, al menos en los lugares que hemos estado no hemos visto ese tipo de terminación que tiene la capilla de aquí. Y ya también el enfatizar de que también ha servido de cuartel, ¿no?, este lugar, y eso también forma parte muy importante de eventos históricos también relevantes pues de la región, aparte de todas las aportaciones que podemos hablar de un árbol genealógico tan importante pues como es el de Alba, ¿no?, del seguimiento que podemos seguir teniendo en este árbol genealógico. Sí, no, ahorita que mencionas la capilla, me gustaría que don Ricardo nos platicara sobre la capilla precisamente. Sí, lo que pues ya lo decía, la historia que tiene esa capilla, y sobre todo la importancia que tenía aquí para la hacienda. Bueno, dado que prácticamente era el único lugar, el único templo, vamos a decirle, la única capilla que había en un área aquí muy grande, pues aquí eran lugar de bautizos, matrimonios, los domingos era un tumulto el de venir a misa, porque aunque no estaba habitado toda esta región como está ahorita, sí había bastante gente, sobre todo pionada, había mucho. El templo tiene una parte que se puede confundir con donde se ponen la música o el coro, y aquí no, sí está el coro, sí está la construcción esa, pero no es así, porque por la casa hay un lugar de accesar allá arriba, que era donde asistían a misa los dueños de la casa, de la hacienda. Y en la parte de abajo, que caben alrededor de unas 100 personas sentadas, era la pionada. Por lo tanto, pues en estos tiempos yo casi creo que el que estuviera diciendo la misa
les tendría que decir a los dueños, o se bajan acá a oírla entre todos o no hay misa. En fin, había esa discriminación. Era diferente. Y eso se da en muchas haciendas que hay aquí circunvecinas. En Lagos de Moreno hay varias y todas tienen ese apartado que lejos de ser el coro, era el lugar en donde preferentemente asistían los dueños de la finca. Ahora entiendo por qué cuando voy a misa a la parroquia de San Felipe me gusta irme a la parte de arriba. Ahí está. Síganos platicando del templo, porque hay otras cosas que me llaman la atención de ahí. La pequeña imagen que nos dice que es la original, que tiene, ¿cuántos años tiene ya esa imagen ahí? No, pues la imagen esa es muy antigua. Muy antigua, pues en realidad es aventurado el de decir alguna cantidad, pero pues ha acompañado aquí a la hacienda pues por unos 300 años por lo menos, con algunas ocasiones en que ha tenido que salir, porque precisamente cuando se ha dado la invasión de la casa por generalmente alguna persona piadosa, la estuvo guardando pues en secreto en su casa, algo así. Cuando se tranquilizaban las aguas volvían a traerla, pero no me atrevo a fijar una fecha pero sí es muy antigua, muy antigua. Y también ahora la imagen de la Virgen que está como principal también tiene su historia. Sí, esa imagen fue donada, la regaló precisamente para la capilla aquí del rancho del Tequesquite, el obispo Francisco Javier Nuño, que fue primer obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y esa imagen sí puedo citar la antigüedad, porque esa imagen la trajeron de Europa y fue la fundadora de las siervas de Jesús Sacramentado, que se dedicaron a dar clases a la cultura. Y esa es las monjitas que actualmente han venido a verla y todo. Hace unos años la quisieron recuperar, querían volvérsela a llevar, pero como la donación fue por escrito, inclusive en esa ocasión vino el señor obispo a bendecir de nuevo la iglesia, porque como la habían tumbado el techo, la reconstruimos y hubo misa, él ofició y él regaló la imagen. Muy interesante la historia de las imágenes, porque pues no es cualquier cosa, pues una imagen muy antigua, pequeña, pero con mucha antigüedad. Y la otra, la que es ahorita la principal, es Virgen de la Asunción, por lo que no sé. Bueno, no sé, no quiero regarla. Parece, pero a lo mejor no es. También tiene pues esa historia de que formó parte pues de la fundación de las Siervas de Jesús Sacramentado, una congregación muy querida aquí en San Juan de los Lagos también. Sí, mencionar que importante no tener todo el antecedente. Teníamos el recuento de que en muchos lugares ubicamos que las imágenes o los bultos pues son los bustos que son importantes, pero no saben reconocer desde cuándo o el por qué son importantes para el lugar. Y bueno, tener este antecedente es muy importante, yo creo, también para recalcar desde la historia, los hechos que lo hicieron también significativo para que permaneciera en el lugar y que se le tomara esa importancia correspondiente. Pues me gustaría que el ingeniero nos diera el siguiente apunte, porque también dentro de la hacienda hay un lugar que para mí es especial, porque es una presa, le podemos llamar una presa, que se construyó también por ahí de los 1700, o empezó a construirse por ahí de los 1700. Vemos que tiene fases de construcción, pues, pero también es muy antigua, y algunos amigos que les he mostrado algunas fotos dicen, caray, esas ruinas, ¿en dónde son? ¿En Palenque? ¿Dónde? No, están en San Juan de los Lagos. Bueno, obviamente no son prehispánicas, ¿verdad? No son prehispánicas. Acuérdate que la cuestión de presas ya es tecnología europea.
dos pequeños apuntes. El primero, a ver si no se me olvida el segundo, pero empiezo con el primero. Mira, se decía de lo que había en la capilla. Es interesante, cuando yo entré por primera vez a esta capilla, no tenía un portón todo desvencijado, no tenía piso, porque pues, si habían estado ahí los caballos de la gente del ejército, estaba muy deteriorado, muy destruido todo. Pero en el altar había un sagrario y unas imágenes. Resultó que por esos tiempos, ha de haber sido por 1965, 67, el 68, por ahí. En esa época, del 65 al 68, empezaron a venir de Guadalajara gentes pudientes, empresarios, de la categoría de don Carlos García Castellanos, dueño de embotelladora Coca-Cola. Venía el dueño de Tapón Corona, Jorge Herrera Rossi, el dueño del banco, era el refaccionario, el señor Alcaraz, los señores Aldana, de unas aceiteras. Eran señores muy ricos, industriales, que podían irse de vacaciones, me imagino, a los lugares que ellos quisieran, ¿verdad? Tenían un dinero sobrado. Y yo lo único que sé es que año con año se venían todos y hacían campamento aquí. Les encantaba venir. Pero ¿a qué voy? Eso, bueno, parte de lo que sucedió. Entra, se me hace que fue Jorge Herrera Rossi, el que entró al templo, y dice: don Ricardo, ¿qué es lo que tiene aquí? Pues pura basura, o sea, ahí acabaron con todo. Ah, de veras, usted tiene aquí mucha basura. ¿Sabe qué? Yo le voy a ayudar con esa basura. Me regala esto y esto y esto. Y don Ricardo dice: sí, pues no supo ni lo que regaló. Ese sagrario, después supimos, tenía un valor increíble, pues estimativo para la gente que conoce de arte. Más las imágenes que se llevó, 2 o 3 imágenes. 2 imágenes. Fue el que vino acabando con lo poquito que quedaba de original de ahí, de imágenes y imaginería. Ya lo demás, como él lo contó, está nada más esa imagen en la que se vino de las sierras de Jesús Sacramentado. Eso para completar lo que dice don Richard. En cuanto a la presa, es importante eso saber. ¿Por qué era muy importante para los señores de Arrona y para los Martín del Campo este valle del Tequesquite? Porque no nomás el Tequesquite, era parte de Jacales, era la Medina, desde el Charco del Tigre hasta por donde termina este bajío, se sembraba trigo. ¿Por qué razón se sembraba trigo? Los europeos no estaban acostumbrados a comer maíz, tenían que sembrar trigo, y aquí había la humedad suficiente para que se sembrara en invierno, y empezaron a hacer esas represitas, que es la presa de en medio, la presa de arriba, la presa de abajo, de mampostería y tierra. Por eso tú ya viste esas etapas de construcción, pero la primera etapa no es de 1700, es de 1580, cuando ya estuvo aquí Jerónimo de Arrona. Entonces su primer mandato fue: hagan esas represas para que se guarde agua, que soltaban al término del tiempo de lluvias, en septiembre, octubre, y en la humedad residual sembraban el trigo, que cosechaban por allá en marzo, abril o mayo. Entonces, por eso están ese tipo de presas, y por eso son tan antiguas. Podemos hablar de 400 años. 400 años. Vi que don Ricardo quería hacer alguna anotación más sobre las imágenes. Las imágenes que se llevaron, en realidad, pues para mí, que no conozco, no valía nada, estaban balaceadas. Yo creo que tenían mínimo unos 30, 40 impactos cada uno, y era señora Santana y el señor San Joaquín. Esos dos eran también imágenes europeas, pero estaban muy deterioradas, estaban balaceadas por todos lados. Muy bien, bueno, es parte de la historia aquí de la hacienda. Sí, nada más para reforzar lo que decía el ingeniero, yo conozco esta zona también, de por ahí un antecedente de trabajo mío, de que efectivamente todavía hasta la fecha, o hace algunos años, si es que el día de hoy no, la humedad residual que guarda es importante para favorecer cultivos de temporal de otoño-invierno. Incluso por aquí también se llegó a sembrar bastante garbanzo también, que es un cultivo que requiere bastante humedad y que es de temporada otoño-invierno, y que
todavía la zona pues se ve favorecida por esa condición, esa característica. Pues vamos a pasar ese tema, ¿qué les parece? Ya dejamos la historia y hablamos de la vocación productora de la hacienda hoy en día. Ya no se siembra trigo, pero dimos ahorita un recorrido y vemos que pues en la hacienda hay muchos cultivos diferentes, desde el tradicional maíz que se siembra en el lugar, pero vemos que también hay chile, hay un invernadero, hay flor, hay frijol, y hasta hay una plantación de árboles que la verdad en la zona de los Altos no sé si haya otra donde alguien se haya dedicado a sembrar árboles como una forma también de comercial, pues. Bueno, aquí a iniciativa de la familia, hace alrededor de unos 12 años, 13 años, que se plantaron 50,000 eucaliptos, a razón de 1,250 eucaliptos por hectárea. Y de esos 50,000 árboles tuvimos muchas mermas porque de recientes eran plantas muy chiquitas y las hormigas, aunque se combatieron por todos los medios, pues sí nos bajaron la población. Y aparte de eso, algunas otras cosas que han influido en bajar la cantidad de árboles. Hasta hace unos años que hubo un incendio, le prendieron a la carretera y se incendió el bosque, y con mucho esfuerzo y con ayuda de Dios logró apagarse, y se conserva todavía una gran cantidad de esa variedad de eucaliptos. El ingeniero también quiere hacer un apunte en eso. Sí, bueno, pues esa parte yo la vi muy de cerca por mi profesión, y esto se consiguió a través de un programa de gobierno, pero no tanto porque ese programa hayan querido traerlo aquí, sino porque los que llevaban el programa eran compañeros míos en la universidad. Entonces se plantó eucalipto, que fue extraordinario porque no se garantizaba, no se preveía ningún éxito, era cero probabilidades. Ellos querían plantar una especie que se llama globulus, que no da resultado porque dicen, no, es que en el sur, por allá en Argentina y en Chile, tenemos inmensos bosques de plantaciones de eucalipto, y este es el que ha dado resultado. Que sí, pero de aquella latitud es muy diferente a esta. Vamos investigando cuál variedad, cuál especie es la que se adapta, y fue una que se llama Camaldulensis. Y se tuvieron que cambiar las reglas de operación, que tú sabes lo que te piden mucho de reglas de operación, señor presidente. Bueno, a pesar de eso lo hicimos. ¿Y por qué esas 1,250 plantas por hectárea? Apiladas. Es 4 metros entre las calles de los árboles y a 2,5 metros. Porque se preveía lo que dice don Ricardo, que iban a fallar algunos árboles, iba a bajar la población. Lo ideal es que ande alrededor de 500 árboles por hectárea, eso es lo ideal. Y yo creo que ahorita estamos arriba del ideal, tenemos alrededor de 700 árboles por hectárea. Lo que ocupamos es hacer un aclareo. Y eso es lo que se demostró en esta zona, y que vinieron a calificarlo todavía hace 2 años, cuando se dio por terminado la intervención del programa de gobierno, y salimos muy bien evaluados. Y muy en lo particular nos dice uno de los muchachos que venía de los empleados, dice, oiga, esta es la única plantación exitosa en todo Jalisco. Dije, no, pues para el sur, no, en el sur hay unas, pero no son de este programa. Pero de las de Fiprodefo, esta es la única exitosa, no tenemos otra. Y la intención de la plantación, pues no nomás es que se vea bonito, me imagino. Sí, ¿no? Bueno, es cierto. Nos interesaba todo, desde luego tener los arbolitos, pero ¿qué es lo que nos interesaba? Ya estábamos con la cuestión del cambio climático y de cuidar el agua de la región, que es escasa, cada vez más escasa. Lo que hicimos ahí es primero capturar carbono. Fuimos a varias pláticas con el señor canónigo José Luis Aceves, y ya estábamos formando en ese tiempo una organización que ustedes conocen, tú la conoces, señor presidente, que se llama Conredes, la cual presidía el ingeniero Juan Guillermo Márquez, pero en realidad quien empujó para que se formara esta asociación fue el señor canónigo José Luis Aceves. Yo malajo si pensaba entrar en plantar arbolitos, pero este hombre es muy inquieto y él quiere que la gente se
trabaje en equipo. Total que así fue como entramos a esto, organizadamente. No fue, vamos al azar, no, sí fue premeditado, fue bien organizado para que pudiera llegar a ser un éxito. Bueno, y aparte de la plantación de eucalipto, vemos también que hay una de nogal. Hay mucho nogal aquí en el Tequesquite. Esto sí es, mira, mis hermanos les gusta ser de vanguardia. Y esta idea sí es totalmente de don Ricardo, de los mayores, Hernán y Oliverio. Y por ahí invitaron a don José de Alba Gómez y dicen: don José, vamos a Chihuahua, ya ves que hay muchos nogaleros, ahorita traen guerra ya los nogaleros, vamos por nogales. Y don José, pues, ¿qué van a hacer con nogales? Aquí no se dan. Con todo y todo fueron y se trajeron una cantidad importante de nogales y plantaron bosques de nogal. Claro, el interés es la nuez, pues esa ilusión de hace casi 30 años ya es una realidad. Ojalá en tus imágenes, Luis Antonio, pudiera sacar más que mis palabras, podrían ser las imágenes que pasaras de ese bosque. Sí, vamos a estar poniendo las imágenes ahí del bosque de nogal. Sí, y la verdad es que también reconocer, porque aventurarse a una diversificación de cultivos pues no es fácil, no es una tarea que te animes a hacer nada más, y más porque hay cultivos, por ejemplo como el nogal también, que te requiere algunos años para que empiecen a ser productivos, ¿no? Yo sé de aquí, bueno, el Tequesquite, y también conozco, si estoy mal me corrigen por favor, en Trujillos también hay un no sé si tan grande como esta, pero también una pequeña plantación de nogal. Muy bien, y también, bueno, aquí en el Tequesquite pues se siembra chile, se siembra frijol. ¿Qué más es lo que qué más? Porque es lo que alcancé a ver ahorita que dimos el recorrido. Pero... pues se ha incursionado en varias cosas. Y aparte de lo en realidad la mayor parte ha sido en Chile, en sus variedades de chile poblano y jalapeño, pero ha habido lechugas, brócoli, lo último que se plantó el brócoli, ahorita hay unos de jitomates, hay tomates, calabacitas, ahorita están explotando lo de las calabacitas, y en lo que hay en una situación que hay que subrayar es que estos cultivos, toda esa parte donde están haciendo, tiene una palabra, tiene un nombre que está reconocido, o sea que son orgánicos. Sí, y ya está, tiene la autorización para producir, y los que se produce ahí, se ha estado en 2 años anteriores, todo se está exportando. Sí, ya cuando tiene el certificado de orgánico, pues se exporta, no es tanto para consumo local. Ese está certificado. Esa es la palabra. Bueno, sí, hacer una aclaración porque a lo mejor sonó presuntuoso, ahorita estaba viendo eso, que esta es la única plantación así en la región. No, hay otras. Ellos se referían exitosa en cuanto a población y a variedad, porque los señores Romo han plantado muchísimos árboles en Trujillos. Hay un vivero que tiene el ingeniero Manuel Chávez, que hace una muy buena labor de reforestación. Bueno, hay que reconocer, señalamos el Tequesquite porque es el tema, pero no estamos negando que en otros lugares también hay gente muy atenta en este asunto de la conservación, porque necesitamos de tener tierra y agua. Tenemos que hacer zonas de recarga para el agua del subsuelo. Entonces, que no vayan a malinterpretar, sí hay otros lugares muy aventajados también. Y que sirva de motivación también para gente que tenga algún terreno, que lo tenga sin explotar, que no tenga alguna otra utilidad, ocioso, que siembren árboles, que sí vale la pena sembrar árboles. Vean de qué tipo les puede convenir, pero que siempre haya una siembra. Se me hace muy interesante toda esta situación de la vocación pues ahora de la hacienda del Tequesquite. Y hay otra cosa que también, a lo mejor no a menor escala, pero que también creo que don Ricardo nos platique, que es la cuestión aquí de los pescados o de los peces de los que ya tiene frititos. De los que ya tiene fritos, el que va a irnos a comer ahorita.
No, bueno, lo de los peces, hace muchos años, mi hijo, que tenía amistad con una persona que se dedicaba a vender peces, pero eran de ornato, se dio un tiempo en que casi todas las casas tenían sus peceras, estuvo muy extendido eso, y en una ocasión que consiguieron un permiso, fue un programa de gobierno en donde iban a importar algunas variedades de peces que necesitaban ellos para sus negocios. Le ofreció traer un pie de cría y que había unas mojarras canadienses y sí trajeron unas cubas chiquitas que hervían como de pues unas cosas muy chiquititas que yo pensé que no servían para nada. Total que esas las trajeron, fueron al aeropuerto a Guadalajara a recoger todo lo que habían encargado y esas se pusieron aquí en el bordo ese que hay que se llama la pileta y después de 1 año, 2 años, 3 años nunca le hicimos caso hasta que empezó a haber peces ya de un regular tamaño y es donde se ha venido trabajando de una forma ahí, pues no tecnificada, pero con muy buenos resultados porque sí se ha multiplicado los peces. Muy bien. Bueno, pues con eso sé que nos faltan muchas cosas, pero se nos acaba el tiempo y pues me gustaría ya para cerrar pues con nuestro programa que como cada 8 días pues nos dieran algún mensaje final ya para despedirnos. No, bueno, yo hago votos porque esta labor que se está haciendo con San Juan, somos todos de orilla a orilla, iniciativa pues de la alcaldía, para que se conozca, quizá lo que se diga en los programas, y en este caso, específicamente, sirva para que se conozca más, y así como hablamos de las maravillas que hay aquí, pues estamos hablando de las maravillas que hay en San Juan de los Lagos, de orilla a orilla. Alcalde. Pues también agradecer y la verdad es que como lo decíamos al principio del programa, ¿no? Emocionado, entusiasmado y todavía más orgulloso de estar en un lugar que con toda su historia, su tradición y todo lo que podemos recabar de documentación y seguimiento a familias tan importantes para el municipio, ver que seguimos apostando por ser innovadores, por también llevar nuevos proyectos adelante, pues también me llena de orgullo que haya así esta producción también en San Juan de los Lagos, que además de aportar historia, pues aportamos iniciativa y ganas de salir adelante, ¿no? También agradecerle a don Ricardo y al ingeniero pues por tenernos también aquí y darnos la oportunidad de conocer un poquito más del Tequesquite. Muchas gracias, alcalde. Don Ricardo, muchísimas gracias por su hospitalidad. Pues precisamente para mí me da mucho gusto que hayan venido y me siento agradecido que hayan aceptado venir aquí a conocer lo que queda de una hacienda que en unos años fue un punto de referencia regional, es muy antigua y les agradezco mucho que hayan aceptado, que hayan venido aquí a vernos. Muchísimas gracias y bueno, agradecerle a la gente que nos acompañó en este programa de San Juan Somos Todos de Orilla a Orilla. Esto fue la hacienda El Tequesquite y como siempre les recuerdo que cada 8 días estamos visitando un rancho diferente, una comunidad diferente. No se pierdan nuestros programas y en los comentarios díganos a dónde les gustaría que fuéramos, qué comunidad, qué rancho les gustaría que visitáramos dentro del municipio de San Juan de los Lagos y con todo gusto lo vamos a agendar para en las próximas semanas estar haciendo un programa de todos y cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima en San Juan Somos Todos de Orilla a Orilla. Hasta la próxima.